Comentario de Zacarías capítulo 12 a 14. Jerusalén atacada por los gentiles. Capítulo 12 versículos 1 a 8 y capítulo 14 versículos 1 a 3. Jerusalén ha atravesado muchos ataques y desolaciones, pero sigue en pie. Durante los días de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, solo un tercio de la nación sobrevivirá para entrar en el reino. Zacarías capítulo 13 versículo 8 al 9. Note que la frase en aquel día se repite 17 veces en Zacarías capítulo 12 al 14 en relación al día de Jehová. En capítulo 12 versículo 1 y 8 y capítulo 14 versículos 1 y 2 vemos a las naciones gentiles reunidas contra Jerusalén. El anticristo entra en Jerusalén, rompe su pacto con los judíos y hace del templo su cuartel general para la adoración mundial. Fíjense 2 Tesalonicenses capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 13. Durante la segunda mitad de la gran tribulación, los reyes de la tierra empezarán a reunirse para la gran batalla final, la batalla del Armagedón. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 al 16, capítulo 19, versículo 19 al 21. Noten Zacarías capítulo 14, versículo 1 y 2, que Jerusalén en efecto sufre terriblemente en esta batalla antes de que el Señor vuelva para librarla. Algunos maestros remiten este pasaje a la batalla de Gog y Magog, Ezequiel capítulo 38, versículo 39, pero esto no parece ser lógico. Gog y Magog está en medio de la gran tribulación. La batalla en Zacarías capítulo 14 como Armagedón involucrará a las naciones gentiles. Aún más, Cristo no regresa después de la batalla de Gog y Magog para librar a Jerusalén, como lo hace en Zacarías capítulo 14, versículo 4. Librada por Jesucristo, capítulo 12, versículo 9 al 14, versículo 11. Cuando la batalla esté en su peor momento, Jesús volverá al Monte de los Olivos, capítulo 14, versículo 4. Esto cumplirá la promesa de Hechos, capítulo 1, versículo 11 y 12. La gloria se apartó de allí. Ezequiel capítulo 11, versículo 22 al 23, y volverá desde allí. Un terremoto. Véase Miqueas capítulo 1, versículo 4, versículo 5. Y nótese Apocalipsis capítulo 16, versículos 18 y 19. Sin duda, este cambio hará posible el nuevo paisaje requerido para el templo magnífico de Ezequiel. Ezequiel capítulo 40 a 48. Puesto que al presente haría imposible una estructura tan enorme, el valle que se forme también será un camino de escape para los de Jerusalén, pero la victoria final será de Cristo. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 21. El Señor la limpia y la glorifica a Jerusalén. Capítulo 12, versículo 10 al capítulo 13, versículo 1. Capítulo 14, versículo 9 al versículo 21. La nación mirará al que traspasaron. Capítulo 12, versículo 10. Juan capítulo 19, versículo 37. Y se arrepentirán de sus pecados y se lamentarán. Dios abrirá su fuente de gracia y los limpiará de sus pecados. Nótese los grupos específicos de personas que se arrepentirán. Capítulo 12, versículo 12 a 14. David, realeza
Natán los profetas, Leví los sacerdotes. A través de la historia de Israel han sido los profetas, los sacerdotes y los reyes los que con frecuencia hicieron descarriar a la nación. El renuevo establecerá el templo glorioso. Capítulo 6, versículo 12 al 13. Y Cristo, el Rey sacerdote, reinará en majestad y paz. Jerusalén será habitada confiadamente. Capítulo 14, versículo 11. Por primera vez en la historia, las gloriosas aguas de vida fluirán para sanar la tierra. Capítulo 14, versículos 8. Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Las naciones gentiles adorarán en Jerusalén. Capítulo 14, versículo 16. La santidad caracterizará a la ciudad que Sofonías llamó inmunda. La limpieza de Zacarías capítulo 3 será una realidad y habrá paz en el mundo. Pedid por la paz de Jerusalén. Salmos 122, verso 6. Porque cuando Jerusalén tenga paz, las naciones tendrán paz.